Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy vamos a tener la tercera y última parte, enseñanza sobre la reforma protestante, que, bueno, este año 2025 está cumpliendo 508 años, 508 años de la reforma protestante. Eh, digamos, desde el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero clavó su 95 tesis en la capilla de Wittenberg en Alemania. También hay que ser totalmente francos con la historia y decir que, bueno, este hecho histórico no está completamente comprobado, es decir, en el sentido de que uno lo que dice fue el 31 de octubre de 1517, lo que Lutero hizo fue mandar una carta a sus superiores, ¿verdad? A los arzobispos en la región, digamos, a los sus superiores inmediatos en Alemania, ¿verdad? La iglesia en Alemania, y lo de clavar las 95 tesis en una puerta de iglesia, eso no fue que sucedió ese día, precisamente, sino tiempo después, o probablemente nunca sucedió tal cual, ¿verdad? A veces en el paso del tiempo, pues, algunas cosas van quedando difusas, se van creando eh, relatos paralelos que tal vez no son exactamente fieles con la historia. Entonces, pero sea como fuera, lo importante fue que en ese momento una persona planteó por escrito una serie de cuestionamientos que ya venían de tiempo atrás, como lo hemos estudiado en otras clases, ¿verdad? De que eh, Pedro Alto, Juan Wycliffe, Juan Huss y Jerónimo Savonarola y otros más que tuvieron que haber habido, ¿verdad? Eh, pues mostraron señalamientos fuertes contra el dogma existente, el dogma romano, y bueno, también, digamos, otras personas, digamos, otros teólogos medievales que también cuestionaron algunas enseñanzas, pero que, bueno, tal vez no trascendieron más allá de su momento. Un Lutero pues fue diferente porque gracias a la imprenta se había inventado unos 60, 70 años atrás, eh, sus ideas tuvieron mayor divulgación. Pero la división del cristianismo no fue hasta la primera, ¿verdad? No sé si ustedes saben que tiempo atrás, en el siglo XI, ya había habido una primera división del cristianismo en Cisma de Oriente, se llama el Cisma de Oriente, en el año 1054, ¿verdad? Más o menos casi 500 años antes de Lutero, donde el cristianismo, digamos, había estado más o menos unificado bajo la estructura jerárquica este, del Papa, ¿verdad? Bueno, Constantino, el emperador Constantino en el siglo IV legalizó el cristianismo y le metió un montón de elementos paganos que actuaron las enseñanzas apostólicas, ¿verdad? Eh, hasta ese siglo, ¿verdad? El siglo XI, se da una división entre la Iglesia Católica romana en Occidente y la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? En Oriente, con la sede en Constantinopla. Y a partir de ahí, pues se da una división entre dos jerarcas, el Papa en Roma y el Patriarca en Constantinopla. La Iglesia Ortodoxa es poco conocida por nosotros, los latinoamericanos, en vista que hay muy pocas iglesias de ese orden en esta parte del mundo. Sí es muy común iglesias ortodoxas
en, bueno, digámoslo, es Turquía, ¿verdad? Bueno, algunas, Turquía, luego con la cuestión esta de la, los turcos otomanos, ¿verdad? Este, em, tiraron abajo el imperio bizantino, se hizo islámica, ¿verdad? O sea, ya quedan pocas iglesias en Turquía, pero digamos Grecia, en Rusia, en, bueno, es Europa Oriental, ¿verdad? Bulgaria, Rumanía, y esos países es muy común la iglesia ortodoxa y tiene, repito, su propio líder, que es el patriarca, lo que está ubicado en la sede de ellos en Grecia, si no estoy mal. Entonces hay una primera división. ¿Ah? Y luego la segunda división del cristianismo va a ocurrir en 1517 con la reforma de Lutero. Y entonces vamos a tener tres ramas, tres vertientes principales del cristianismo que van a ser la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Evangélica o Protestante. Ya en el siglo XIX, pues van a surgir sectas, ya digamos, ya movimientos ya así bastante cuestionables, de teología bastante cuestionable, como lo son, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, incluso los adventistas, surgen en el siglo XIX, y otros grupos que han ido surgiendo, ¿verdad? También en los últimos tiempos, pero ya son considerados sectas, como la ciencia cristiana y la luz del mundo, la secta Moon, Corea, y otros grupos más, ¿verdad? Pues, estos son grupos bastante cuestionables, ¿verdad? En cuanto a su doctrina y en cuanto a sus líderes, ¿verdad? El comportamiento de muchos de sus líderes, que simplemente, como lo vimos hace un tiempo con la Iglesia del Mundo, que su principal líder, ¿verdad? Nason González, México, lo que se llama, incluso está ya encarcelado en Estados Unidos acusado de violaciones y un montón de cosas terribles. En fin, bueno, importante destacar también que la Iglesia Católica Apostólica Romana se atribuye el ser la única iglesia fundada directamente por Jesucristo, que ellos sí son la iglesia original, y que los protestantes pues nacimos con Lutero en 1517. Eso es falso y es importante aclararlo para cuando digamos, tal vez conversar con algún católico, rebatir esas mentiras, ¿verdad? En primer lugar, la iglesia, bueno, lo poquito que conocemos, digamos, del siglo primero, la iglesia de Hechos, el libro de Hechos, ¿verdad? Y la iglesia, digamos, bueno, las cartas que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, en Corinto, en Éfeso, en Filipos, Tesalónica, ¿verdad? Nos dan una perspectiva de cómo era la vida cristiana de la iglesia primitiva, lo que se conoce como la iglesia primitiva. Después empiezan a surgir líderes locales llamados obispos, ¿verdad? Eh, y empiezan a reunirse para homologar la doctrina, para predicar todos una misma doctrina, ¿verdad? Y ahí donde aparecen los concilios, ¿verdad? Concilio de Nicea, por ejemplo, muy, muy importante, que definió doctrinas que son, han sido cardinales en el cristianismo. Pero luego, cuando, el problema es cuando la espiritualidad se mezcla con la política, cuando se politiza, ¿verdad? Cuando ya entran en juego intereses políticos. Ahí es una mezcla, digamos, es una bomba aquello, es una bomba, es una mezcla tóxica, ¿verdad? Cuando mezclas dos componentes tóxicos en un laboratorio, sin tener cuidado, ¿verdad? Puede provocar una explosión ahí, una cosa terrible. Y eso es lo que sucede
cuando el emperador Constantino, una visión él dice que tuvo, ¿verdad? Vio una luz en el cielo y una voz que le decía, o este signo vencerás. Y efectivamente él venció, ¿verdad? Y logró mantener su poder. Y entonces a partir de ahí él no solamente legaliza el cristianismo, sino que lo instituye como la religión oficial. Otros emperadores, creo que Teodosios, no recuerdo bien ahorita, también ayudaron a la legalización, por lo menos a la tolerancia, tolerar más el cristianismo y ya no, digamos, esos, el sangriento espectáculo del circo, ¿verdad? Donde echaban a la gente a los leones, a los hermanos creyentes, a los leones, ¿verdad? Ya eso ya no, ya había una tolerancia, había una coexistencia entre la religión romana, que veía a los césares como dioses, que tenía un montón de dioses, ¿verdad? La diosa del amor, el dios de la guerra, el dios del... o sea, dios, cosa, ¿verdad? Este, Sin embargo, Constantino prohíbe la religión romana y obliga a la gente a aceptar el cristianismo. Pero aquí es donde viene el punto de quiebre y es lo que los católicos no les gusta que les digamos. Ahí hay un problema porque empiezan a partir de ese momento a meter creencias paganas, ¿verdad? Celebraciones paganas dentro del cristianismo. Empezaba a haber un sincretismo entre el cristianismo, ¿verdad? Y había permanecido más o menos, ¿verdad? Con una doctrina más o menos unificada, limpia, ¿verdad? Y había enfrentado ya movimientos heréticos, ¿verdad? Vemos que desde el primeros tiempos, desde el apóstol Pablo, vemos que ya habían personas, dice él, gente que entra con doctrinas encubiertas, dice la palabra, ¿verdad? O sea, ya desde el siglo primero los apóstoles, a los apóstoles ya había problemas de gente metiendo mala doctrina, doctrina no sana, no santa, no de Dios, dentro del cristianismo. Y ahí pues aparece el arrianismo, ¿verdad? Que niega la divinidad de Cristo, ¿verdad? Por eso se dice que los testigos de Jehová son arrianos, porque ellos niegan la divinidad de Cristo. Eh, entonces la iglesia siempre ha luchado contra la infiltración de falsas doctrinas. Sin embargo, con el tema político, volvemos al tema de la cuestión política, cuando el emperador Constantino este, legaliza el cristianismo y lo impone como la única religión aceptada por el Imperio Romano, ahí le agrega, ahí sí se impone, se abre la doctrina para meterle ahí un montón de pensamientos de hombres, doctrinas paganas, no bíblicas, y él formó el mensaje, ¿verdad? Formó el catolicismo. Recordemos que católico significa universal, y el sentido, digamos, en un sentido, todos somos católicos, y en el sentido de que somos del iglesia universal de Cristo. La iglesia universal de Cristo la entendemos como el cuerpo de creyentes, no una estructura jerárquica, piramidal, donde hay un líder allá arriba que nunca se equivoca, supuestamente es el representante de Dios, y ahí para abajo todo el mundo. No, o sea, la iglesia somos todos somos iglesia, y todos somos sacerdotes, así dice la palabra, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Entonces, el sacerdocio universal del creyente fue una doctrina, digamos, rescatada por el protestantismo. El protestantismo lo que hace es volver a la fuente original, o sea, las escrituras, la palabra de Dios, para rescatar todas esas doctrinas bíblicas y separarlas de todo ese montón de tradiciones y enseñanzas cerradas, ¿verdad? Y el Papa no es ni más ni menos que una reminiscencia de el antiguo emperador romano. Es decir, es como decir, es un emperador religioso, ¿verdad? Y de hecho, la única religión del mundo que tiene un estado político es la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y
de hecho tiene un asiento en la ONU como un país, ¿verdad? Entonces, vean ustedes ahí otra vez la mezcla política religiosa. Bueno, entonces, todo esto, para indicarles, ahí viene la deformación del mensaje, ¿verdad? La iglesia romana eh, deformó el mensaje cristiano con pensamiento, digamos, extra bíblico, y la reforma lo que hace es recuperar el mensaje realmente bíblico, la palabra de Dios, las escrituras, para que la gente pueda tener acceso a la doctrina pura, sin contaminantes de ninguna índole. Bueno, para ir dándole cierre a este tema, vamos a hablar de otros líderes religiosos, vamos a mencionar muy por encimita, porque no tenemos mucho tiempo, pero tenemos a Juan Calvino, que propuso la predestinación, ¿verdad? O la elección, con la cual Dios elige, ¿verdad? De alguna manera, Dios elige quién va a ser salvo, ¿verdad? Así que a dedo. Él escoge usted sí, va a ser salvo, y usted no. Usted sí, y usted no. Pero la predestinación. Y sí, la Biblia habla de que hemos sido predestinados. Ese es un tema, ¿verdad? No me voy a meter ahorita, pero genera siempre mucha controversia. ¿Hasta qué punto la salvación depende de la voluntad del hombre y hasta qué punto depende de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios sigue con nosotros decidimos en seguirlo a Él. Arminio, ¿verdad? Un teólogo, fue un combatiente contra las ideas de Calvino, pues, no, el hombre que toma la decisión, ¿verdad? Y la Biblia dice, venga a mí todos los que están cansados y trabajados. La puerta está abierta. Allá él quiera entrar o no, ¿verdad? Pero por otro lado, la Biblia también nos dice que no es el que corre ni el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces, es un tema ahí bastante interesante de discutir. Felipe Melanchthon, que fue gran amigo de Lutero, ¿verdad? Son otro de los grandes teólogos, ¿verdad? Fue digamos, una persona que siguió el legado de Lutero. Ulrico Zwinglio, que creó la Iglesia Reformada Suiza. A propósito, el calvinismo, es lo que se conoce ahora como las iglesias reformadas, ¿verdad? Usted oye hablando de iglesias reformadas, es una iglesia calvinista, una iglesia que cree en la predestinación. Juan Knox, por ejemplo, la iglesia presbiteriana de Escocia, Enrique VIII. Enrique VIII no tuvo una conversión realmente. Enrique VIII fue el rey de Inglaterra y se separó de la iglesia católica para divorciarse de su esposa y casarse con Ana Bolena. Él se separa de la iglesia católica no por una cuestión doctrinal, sino un tema de conveniencia, ¿verdad? De hecho, se dice que este fue sanguinario, tuvo un montón de esposas, le mandaba a matar y no sé qué. Bueno, él creó la iglesia anglicana. Yo he estado en la iglesia anglicana. En la iglesia que ahora se llama episcopal, en Limón, y es como estar en una misa católica, muy parecida. Tienen imágenes y la liturgia y todo es muy parecida al catolicismo, nada más que no responden al Papa, sino que para ellos su líder principal es el rey de Inglaterra, quien quiera que fuere en ese momento. Juan Carlos Wesley, ¿verdad? Es los fundadores de la iglesia metodista, que se llaman metodistas porque iban creando métodos de evangelismo, ¿verdad? Entonces son los metodistas. ¿Qué métodos usan para evangelizar a la gente? O usaban ellos para evangelizar a la gente. Otros líderes importantes fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los traductores de la Biblia al castellano, al español. La versión de Reina se le llamó la Reina del Oso, la Biblia del Oso, perdón, la Biblia del Oso, ¿verdad? Porque tenía un oso dibujado en su tapa, ¿verdad? Este, basado en el pasaje que dice la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y Cipriano de Valera mejoró la traducción de Reina y se llamó la Biblia del Cántaro. Y en el esfuerzo de estos dos hombres, ¿verdad? Cada uno en su momento,
no sé, es decir, no trabajaron juntos, uno trabajó primero y el otro mejoró lo que ya el primero había empezado. Lo que se conoce como la Reina Valera es la Biblia que más usamos en el mundo evangélico, ¿verdad? Casi todos amamos, aunque ahora se usan muchas Biblias de traducción moderna que nos ayudan a entender mejor ciertas expresiones. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que surgen denominaciones como el luteranismo, el anabaptismo, los Amish, ¿verdad? Muy populares en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá. Los menonitas provienen del anabaptismo. La iglesia morava, que son los herederos de Juan Hus, ¿verdad? Hay una iglesia morava en Limón y hay otra en el centro de San José. El calvinismo da origen al reformismo, las iglesias reformadas. De hecho, hay un colegio reformado en Costa Rica, la secundaria, y el presbiterianismo. El anglicanismo o la iglesia episcopal, y ya dijimos, ellos no son protestantes realmente, sino que son católicos no romanos, ¿verdad? Pues, creen en la mayoría de dogmas de la iglesia católica, lo único es que no se acercan al Papa, no reconocen la autoridad del Papa. Las iglesias bautistas, aunque hay bautistas que eh, no se reivindican con la reforma, algunos bautistas dicen que ellos vienen desde Juan el Bautista, del siglo primero, que hay una línea ahí histórica, un hilo, ¿verdad? Del siglo primero que los trae hasta la actualidad, y ellos no nacieron con la reforma protestante. Otros bautistas, los reformados, sí, se identifican con la reforma protestante. Los metodistas, y ya hablamos, los puritanos, una rama de estos son los cuáqueros, ¿verdad? Eh, de los cuales hay presencia en Monteverde, ¿verdad? En la provincia de Punta Arenas. Esos Monteverde pues son creados por los cuáqueros, ¿verdad? Personas que son pacifistas a ultranza y no se meten en ninguna guerra ni ningún ejército, y por eso buscan países como el nuestro, donde no tengan que someterse a un ejército. Y los pentecostales, ¿verdad? Digamos como la rama más nueva, surgida hace 100 años, en el siglo XX, y que son pues la mayoría de iglesias que uno ve en la actualidad, iglesias pentecostales e iglesias independientes que también no se casan con ninguna de estas ramas o denominaciones, sino que simplemente predican a Cristo y sin tener un apellido denominacional. Yo, por mi parte, me considero un cristiano bíblico, es decir, mi fundamento es únicamente la Biblia, no me caso con ninguna denominación. Yo asisto a una iglesia bautista y en mi barrio, donde vivo, en la Aurora de Heredia, pero no me considero bautista, no asumo todo el pensamiento de ellos que ellos tienen, em, ni me considero pentecostal, ni me considero presbiteriano, ninguno de esos nombres. Simplemente me, me someto a la Biblia. Lo que la Biblia enseña, punto, soy cristiano bíblico, sin más nombres que ese, ¿verdad? Bien, entonces, con eso terminamos. Hay mucho más de qué hablar, pero bueno, será para otro momento. Cerramos el tema de la reforma protestante. Muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, si tienen dudas, estamos para servirles con mucho gusto. Este, ahí podemos ir conversando si tienen a bien. Muchas gracias y Dios les bendiga.